Now my administration is launching the CBP Home app to give people in our country illegally an easy way to leave now and self-deport voluntarily. If they do, they could potentially have the opportunity to return legally at some point in the future. But if they do not avail themselves of this opportunity, then they will be found, they will be deported, and they will never be admitted again to the United States, ever again. You're never coming in. Donald Trump dice que la aplicación CBP Home es una solución para los indocumentados, incluido aquí los venezolanos que queden sin protección y estatus. Supuestamente les da la oportunidad de irse voluntariamente y algún día regresar legalmente a Estados Unidos. ¿Pero realmente esto es cierto? Porque, a decir verdad, su administración está criminalizando a los venezolanos sin pruebas, enviándolos a una prisión de terroristas de máxima seguridad en El Salvador y endureciendo los operativos de detención. Lo ha dicho claro, cito, o por las buenas o por las malas. La realidad está en que no es una salida fácil ni una oportunidad. Es una estrategia de máxima presión para que miles de migrantes se vayan sin pensar las consecuencias. Y lo peor, quienes opten por autodeportarse pueden quedar vetados hasta de por vida para volver a Estados Unidos. Y aquí te explico por qué. Quédate porque de seguro esto te va a interesar. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C. Ricardo lo dice en las redes sociales. Este episodio número 36 es parte de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando. Bienvenidos todos a tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Vamos a hablar del cierre de CBP One, la aplicación CBP One que había establecido Biden, y su reemplazo por CBP Home el día de hoy. Una aplicación que la administración de Donald Trump está vendiendo como una solución para la crisis migratoria, pero que en realidad podría ser un mecanismo para rastrear a indocumentados y facilitar su expulsión. Pero antes de comenzar te pido que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas. Es la forma como apoyas este proyecto periodístico independiente. Y si estás fuera de Venezuela, pues puedes enviar superchats y super gracias y unirte a nuestro Patreon, patreon.com/Ricardo lo dice. Hazte nuestro patronero informativo para ayudar a combatir la desinformación con acceso temprano a temas exclusivos y a contenido extendido. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción y fijado en los comentarios también aquí arriba. Se escribe patreon.com/Ricardo lo dice. Otra cosa que quiero comentarles a propósito del traslado de los venezolanos a El Salvador, bajo el argumento de que son miembros del Tren de Aragua, antes de comenzar formalmente este episodio, es que hoy se conoció que la cadena de noticias CBS News publicó la lista de estos migrantes que fueron enviados, que fueron deportados a El Salvador. Así que si usted es familiar de alguna de estas personas o sospecha que su familiar está allí o tiene temor de que su familiar haya sido movilizado o enviado a El Salvador, puede revisar esta lista y verificarlo. Les voy a dejar el link aquí igual en la descripción de este episodio. Yo lo he puesto en español, un resumen de la nota en español en mi blog, y además está la lista de los 238 venezolanos, así que lo puedes revisar allí. Ahora sí, arrancamos. ¿Qué era CBP One y por qué lo eliminó Donald Trump? CBP One fue una aplicación móvil lanzada el 28 de octubre de 2020 originalmente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la que se conoce como CBP por sus siglas en inglés. Es decir, por sus siglas lanzaron CBP One, que era la aplicación que permitía a los viajeros acceder a ciertos servicios de la agencia desde sus dispositivos móviles. Inicialmente, esta aplicación estaba destinada a brindar acceso a información sobre el formulario I-94, que es el registro de llegada y de salida de viajeros en Estados Unidos, facilitar la programación de inspecciones para carga perecedera y permitir que,
organizaciones internacionales ayudaran a personas que buscaban ingresar legalmente a los Estados Unidos. Pero con el tiempo, la administración de Biden expandió el uso de CBP-1, convirtiéndolo en la única vía para que los migrantes pudieran llegar a la frontera sur entre Estados Unidos y México y pudieran solicitar citas en los puertos de entrada y así preservar su elegibilidad para aplicar asilo. A partir del año 2023, enero de 2023 específicamente, la aplicación pasó a ser la principal herramienta para gestionar solicitudes de inspección y agendar citas en la frontera. La razón detrás del cambio, según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, era optimizar los procesos migratorios y reducir el tiempo que los agentes fronterizos pasaban ingresando la información de los migrantes en el sistema, lo que a su vez disminuía el tiempo de detención también en los centros de procesamiento, porque recordemos que aquí había una crisis de recursos y de personal, y eso fue una realidad durante el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, su implementación estuvo plagada de problemas técnicos, frustrando a miles de usuarios que enfrentaban fallas constantes en la app, especialmente aquellos que intentaban acceder desde zonas con mala conexión o un mal internet, pues que tenían teléfonos menos avanzados. De hecho, desde este espacio nosotros hicimos seguimiento a migrantes que se encontraban en Matamoros y otras zonas fronterizas que estaban tratando de agendar citas, que estaban en refugios, incluso se dieron campamentos, ustedes deben recordar esto, ¿no? A pesar de estas dificultades, CBP-1 tuvo un impacto significativo en la gestión migratoria. Según datos oficiales de CBP, desde la introducción de la programación en las citas a través de CBP-1 en enero de 2023 hasta finales de agosto de 2024, aproximadamente 813,000 personas programaron exitosamente citas para presentarse en los puertos de entrada a Estados Unidos. Además, antes de su eliminación, el 20 de enero de 2025, según un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, que habló bajo condición de anonimato con el medio The New York Times, alrededor de 30,000 migrantes tenían citas programadas a través de esta aplicación para ingresar legalmente a Estados Unidos cuando esta medida fue ejecutada. Y recordemos que esto se elimina una vez que Donald Trump, el primer día que Donald Trump toma el poder aquí en los Estados Unidos. Esta cifra reflejan el impacto de la aplicación en la gestión migratoria, ya que ofrecía una alternativa ordenada para el ingreso de solicitantes de asilo, reduciendo la cantidad de cruces irregulares. Donald Trump cumplió su promesa, la promesa que tenía en campaña de eliminar CBP-1, justificando la aplicación como una facilitadora del ingreso de migrantes sin un control y que pues su eliminación era necesaria para restaurar lo que su administración consideraba un orden fronterizo más estricto. La decisión fue anunciada minutos después de su toma de posesión, cuando la CBP deshabilitó la opción de programación de citas y canceló todas las citas que ya estaban establecidas. Funcionarios de la administración argumentaron que CBP-1 particularmente había sido utilizada como una vía de acceso para personas que de no existir la aplicación, pues no hubieran podido ingresar legalmente a Estados Unidos. Además, destacaron que al eliminarla buscaban reducir el número de personas que llegaban a la frontera con la expectativa de recibir protección humanitaria, aunque no se ofreció una alternativa clara para quienes ya estaban registrados en el sistema, y esto es una realidad. La medida generó una crisis inmediata en la frontera, particularmente en ciudades como Tijuana, Matamoros, en Ciudad Juárez, donde albergues y organizaciones humanitarias informaron un incremento en el número de migrantes varados sin opciones claras sobre su futuro migratorio. Según reportes de CNN en español, grupos de defensas de los migrantes advirtieron que la cancelación de CBP-1 podría incentivar un aumento en los cruces irregulares. La eliminación como tal de una de las pocas vías seguras de ingreso al país podría tener un impacto significativo. Y esta eliminación repentina de la herramienta, por cierto, dejó a estas personas varadas en México sin información clara sobre su futuro migratorio y con el riesgo de caer en la irregularidad o ser víctimas de tráfico de personas. Sabemos cómo operan, vamos a decir, los grupos delictivos en la frontera sur del lado de México, por ejemplo.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación de que la eliminación de esta aplicación podría impactar negativamente la gestión migratoria y limitar las vías seguras y ordenadas para quienes buscan protección en Estados Unidos, quienes buscan asilo, que pues tienen todo el derecho de buscar asilo porque las leyes de Estados Unidos establecen ese derecho. Según Human Rights Watch, esta organización, el fin de CBP One y otras políticas de la administración de Biden ha cerrado rutas de acceso legal, lo que podría dejar a muchas personas en situación de vulnerabilidad. Además, el reporte menciona que la administración de Trump ha justificado estas acciones con la declaración de una invasión en la frontera y la implementación de medidas restrictivas como la reanudación del programa Quédate en México, por ejemplo. Y es que, como yo lo mencioné anteriormente, tras la eliminación de este sistema y la implementación de políticas, estoy hablando de políticas migratorias que son más estrictas por parte de la nueva administración de Donald Trump, se ha observado un incremento en el número de migrantes en México que buscaban asistencia para regresar a sus países de origen, claro está. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, en enero y febrero de 2025 se registraron 2.862 solicitudes para su programa de retorno voluntario asistido, más del triple en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, la agencia de noticias Reuters informó que algunos migrantes han optado por rutas más peligrosas o recurrido a contrabandistas con tarifas mucho más altas. ¿Qué sigue para los migrantes sin CBP One? Con la eliminación de CBP One, la administración de Trump presentó CBP Home, que es una versión de la aplicación enfocada que la sustituyó, pero está enfocada en la autodeportación, lo que han denominado como autodeportación de migrantes en Estados Unidos. Esta herramienta permite a los indocumentados registrarse para salir del país voluntariamente, pero ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y expertos en inmigración. Yo les cuento los detalles más adelante pendientes con esto. La eliminación de la aplicación no solucionó el problema de la crisis fronteriza, sino que aumentó la incertidumbre y la desesperación de miles de personas que confiaban en un proceso ordenado, más o menos ordenado, vamos a decirlo de esa forma. Al principio presentó muchas fallas, pero era una forma de no entrar irregularmente, o sea, sino de forma legal, tener su cita, hacer su entrevista de miedo creíble y luego proseguir con el proceso de asilo, por ejemplo. En el sur de México, la situación se ha complicado, señores. Es que según la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, muchas migrantes venezolanas, cubanas, ecuatorianas y centroamericanas han quedado varadas en Tapachula, donde algunas han recurrido al trabajo sexual para subsistir. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, ha visto un incremento del 20% en el número de solicitantes de asilo en comparación con el año anterior, mientras cientos de migrantes hacen fila diariamente en busca de una cita para regularizar su estatus migratorio en México. Desde la implementación de estas medidas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que los encuentros de migrantes irregulares en la frontera con Estados Unidos han disminuido, reportando solo 367 cruces el 17 de febrero. Sin embargo, la realidad en el sur como tal de México sugiere que el problema simplemente ha sido desplazado, dejando a miles de migrantes varados con condiciones precarias y sin una ruta clara hacia la regularización o hacia el asilo. Esta decisión no solo dejó sin opciones legales a miles de personas, sino que también provocó un impacto inmediato en el flujo migratorio. Estoy hablando en general de los flujos migratorios, porque mientras que Biden utilizó la aplicación como una herramienta para gestionar el ingreso de migrantes de forma ordenada y regular, pues Trump optó por suprimirla sin ofrecer una alternativa clara. Es decir, al revés, ya no los van a usar los que están de aquel lado de la frontera, sino ahora él espera que los usen los que están de este lado de la frontera. Esto ha generado una mayor presión en la frontera y un incremento de los cruces no autorizados potencialmente. La administración de Trump ha dado un giro radical a la herramienta que antes permitía a los inmigrantes buscar asilo en Estados Unidos. Ahora con CBP Home, en lugar de facilitar la entrada, el gobierno busca que los indocumentados se anoten para salir por su cuenta. Pero ¿es realmente una opción voluntaria o una trampa para deportaciones masivas? Las autoridades presentan esto como una vía segura para evitar sanciones, pero
los expertos advierten que podría ser una herramienta de rastreo y vigilancia que implica inscribirse en CBP One como una forma de que te tengan allí fichado, como decimos, vamos a decir coloquialmente. ¿Es una salida o es una sentencia para más nunca volver a Estados Unidos? Vamos a desglosar esto. Pero antes, ¿sabías que solo en enero de 2025 solo este podcast llegó a más de 500,000 de visualizaciones? Así es, y es que esta es la oportunidad para que tu empresa o tu marca o tu organización llegue a miles de personas. Tu mensaje puede llegar a nuestros usuarios que están buscando información sobre migración y apoyas este proyecto periodístico independiente. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el código particularmente con la palabra o la frase promo patrocinio, vas a tener un 20% de descuento en el primer mes en tu primera pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos el día de hoy. ¿Autodeportación o control de inmigrantes? Es la pregunta. Porque es que CBP Home no es solo una actualización de la aplicación, porque se actualizó, sino un cambio de propósito. En lugar de ayudar a los migrantes a ingresar, busca incentivar su salida voluntaria. Pero esto va más allá de una salida voluntaria. La administración de Donald Trump la está vendiendo como una opción segura para que los indocumentados eviten consecuencias peores, pero en la práctica su uso podría facilitar la recopilación de datos para futuras deportaciones y ya les voy a decir por qué. Miren, desde la eliminación de CBP One, el gobierno de Donald Trump ha promovido CBP Home como una alternativa que permitirá a los migrantes autodeportarse de manera voluntaria. Y según el Departamento de Seguridad Nacional, la aplicación busca ofrecer un método seguro y ordenado para que las personas sin estatus legal en Estados Unidos puedan notificar su intención de salir del país sin enfrentar una deportación formal, o al menos esto es lo que ellos dicen. People in our country illegally can self-deport the easy way, or they can get deported the hard way, and that's not pleasant. The Biden administration exploited the CBP One app to allow more than 1 million aliens to illegally enter the United States. Now my administration is launching the CBP Home app to give people in our country illegally an easy way to leave now and self-deport voluntarily. If they do, they could potentially have the opportunity to return legally at some point in the future. But if they do not avail themselves of this opportunity, then they will be found, they will be deported, and they will never be admitted again to the United States, ever again. You're never coming in. Using the CBP Home app to leave the United States voluntarily is the safest option for illegal aliens and our law enforcement. It also saves the U.S. taxpayer dollars and valuable CBP and ICE resources. And all of those resources are necessary to focus on dangerous criminal aliens. And that's what we're focused on. The CBP Home app is now available free across all mobile app stores. And I encourage those who have violated our laws to use this option today. Do it right and come back into our country. Do it wrong and you'll never be back again. De acuerdo con el medio The Guardian, Laura Rivera, abogada senior de Just Futures Law, advirtió que la versión original de CBP One permitió una expansión masiva de las bases de datos gubernamentales con información biométrica de no ciudadanos, incluyendo fotos y otros datos personales. Ahora con CBP Home, las preocupaciones como tal sobre la privacidad han aumentado enormemente, ya que la aplicación vincula la identidad del usuario con el reconocimiento facial y un seguimiento con GPS. Bueno, esto ha generado un temor entre los inmigrantes indocumentados, pues no está claro si al registrarse podrían estar exponiéndose a medidas punitivas en el futuro. El excomisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Pete Flores, aseguró que, cito, la aplicación proporciona a los extranjeros indocumentados en Estados Unidos una forma sencilla de declarar su intención de salir voluntariamente, ofreciéndoles la oportunidad de irse antes de enfrentar consecuencias más severas. Y cierro la cita aquí.
del funcionario. Ahora, Elizabeth Uribe, abogada de inmigración, explicó al medio CNN que, cito, el concepto de autodeportación no es un término legal, sino una política gubernamental, es decir, no estaría establecido en la ley según esta experta. ¿Y por qué? Bueno, porque con eso intentan presionar a los migrantes para abandonar al país voluntariamente. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la implementación de la aplicación al afirmar que CBP Home ofrece, cito, a los extranjeros la opción de irse para que aún puedan tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano, como lo dijo el propio Donald Trump, por lo menos de regresar. Eso es lo que ellos están diciendo, ¿no? Y si no lo hacen, los encontraremos, sigo citando, los encontraremos, los deportaremos y nunca regresarán. Cierro cita. Eso es lo que ha dicho ella. Sin embargo, abogados de inmigración y organizaciones de derechos humanos advierten que la decisión de registrarse en la plataforma podría tener graves consecuencias. Según expertos citados por el medio Univision, quienes abandonan Estados Unidos tras haber permanecido en condición irregular, escuchen, pueden enfrentar prohibiciones de reentrada de hasta 10 años e incluso de por vida en algunos casos, como estábamos mencionando al inicio de este episodio. Además, salir del país sin un plan migratorio sólido, podría reducir significativamente sus posibilidades de obtener una visa o una residencia en el futuro, ya que muchas solicitudes de inmigración consideran el historial migratorio y las violaciones previas a las leyes de inmigración. Y esto es una realidad. Cito: la decisión de autodeportarse no debe tomarse a la ligera, afirma en su página web ATT Law, que es un bufete especializado en inmigración. Y una de las principales consecuencias es el impacto en la reentrada, que podría volverse extremadamente difícil debido al cumplimiento de las leyes estrictas de inmigración y posibles periodos de esperas obligatorios antes de poder solicitar el regreso ilegal, el regreso legal, mejor dicho, antes de que, si usted está pensando en regresar en el futuro, o si quiere regresar, o si bajo esa promesa que está haciendo la administración de Trump, en teoría, se podría regresar. Pero esto no es así de fácil. Y es que esto está en la ley. Las leyes migratorias de Estados Unidos establecen sanciones claras para quienes han acumulado presencia ilegal o irregular en el país. Aquellos que han permanecido sin estatus legal, escuchen, por más de 180 días, pero menos de un año, y luego salen voluntariamente, antes de que se inicie un proceso de deportación, enfrentan una prohibición de reingreso por 3 años. Este sería el primer panorama. El segundo panorama sería como que para quienes han estado en el país sin autorización por más de un año, la prohibición de entrada aumenta hasta 10 años. Y además, el tercer panorama es si una persona intenta regresar irregularmente después de haber acumulado más de un año de presencia irregular, es decir, una reentrada, puede quedar vetada de por vida para ingresar a Estados Unidos. Y ojo, esto no lo estoy diciendo yo, ni es un consejo legal porque yo no soy abogado, yo soy periodista, yo siempre se los digo aquí. Es información pública y oficial y está estipulado en la ley, está publicado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Esto significa, señores, que la autodeportación, la tal autodeportación promovida a través de CBP Home, lejos de ser una solución para quienes buscan regularizar su estatus en el futuro, podría convertirse en un camino sin retorno. Pero de lo que estipula la ley como tal, no habla el gobierno cuando presenta esta opción como la mejor opción. Como que vete y después regresa por tu sueño americano. No dicen nada de lo que dice la ley de inmigración y nacionalidad. La administración de Trump la presenta como una oportunidad para que los migrantes puedan regresar legalmente incluso en el futuro. Pero es que la realidad es que las leyes migratorias vigentes indican lo contrario. Una vez que una persona abandona el país tras haber permanecido de manera irregular, las posibilidades de reingresar de forma legal se reducen drásticamente. Ya estábamos viendo los lapsos, ¿no? El reingreso irregular a Estados Unidos después de una deportación es un delito federal según el título 8, sección 1326 del Código de los Estados Unidos, lo que puede conllevar a multas y penas de hasta 2 años de prisión. Y les digo, ¿por qué la reentrada ya se convierte en que te pueden procesar penalmente? Una entrada inicial es una ofensa civil o administrativa, no es penal, y eso es importante estipularlo. Sin embargo, si la persona tiene antecedentes por delitos menores relacionados con drogas, violencia o un delito grave, por ejemplo, la pena puede durar hasta 10 años
de prisión. Y si el reingreso ocurre después de una condena por un delito agravado, la sentencia puede llegar hasta 20 años de prisión. Esto, vamos a decir, más de cara a criminales, ¿no? Esto significa que quienes crean que pueden salir de Estados Unidos a través de CBP Home y luego regresar, como decimos en Venezuela, bueno, así campantes, ¿no? Sin consecuencias, podrían estar cayendo en una trampa que lejos de solucionar a futuro una entrada legal, pues te deja sin opciones. Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump ha utilizado la eliminación de CBP One y la implementación de CBP Home, por su parte, como al menos eso es lo que ellos quieren, una estrategia para reducir la inmigración irregular. Según datos oficiales, en febrero de 2025, bajo la administración de Donald Trump, las detenciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos aumentaron significativamente en comparación con el mismo periodo anterior. ¡Ojo! Estoy hablando de detenciones o arrestos, es distinto a deportaciones. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional reportó más de 20.000 arrestos de inmigrantes que no residían legalmente en el país, lo que representa un incremento, escuchen, esto es una cifra astronómica, 627% en comparación con febrero de 2024, durante la administración de Joe Biden. Esto según los datos del mismo Departamento de Seguridad Nacional, y hay que especificarlo, son datos oficiales, son datos del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, a pesar de este aumento en las detenciones, el número de deportaciones, y ahora sí vamos con las deportaciones efectivas, fue menor. ¿Fue menor en qué? En comparación con el promedio mensual del último año de Biden. En el primer mes de Trump al poder se registraron, por ejemplo, 37.660 deportaciones, mientras que el promedio mensual durante el último año de la administración de Joe Biden fue aproximadamente 57.000 deportaciones, según reportó la agencia Reuters. Ahí vemos una diferencia grande. Claro, el discurso de Donald Trump es un discurso fuerte, es un discurso de intimidación, de mano dura, de ley y orden, pero estamos viendo cómo se están usando leyes que incluso están siendo, vamos a decir, peleadas en los tribunales por supuesta violación, presunta violación de leyes. Ahora, paralelamente, los cruces irregulares en la frontera entre Estados Unidos y México disminuyeron drásticamente porque el 22 de febrero de 2025, esto es según la información que maneja el mismo gobierno, y hay que decirlo, el 22 de febrero de 2025 se registraron solo 200 detenciones diarias y pues la cifra más baja en 15 años. Esto contrasta con las cifras bajo la administración de Joe Biden, donde se llegaron a registrar hasta 15.000 detenciones en un solo día. A medida que las políticas migratorias de Trump continúan desarrollándose, queda la pregunta de cuántos migrantes, bueno, van a confiar en CBP Home para autodeportarse, ¿no? Y buscar rutas peligrosas para reingresar para ingresar a Estados Unidos. Es lo que uno se pregunta. Porque en las mayores prohibiciones y restricciones, pues el costo sube. Y eso es algo que ha sido así históricamente. La administración republicana ha dejado claro que su prioridad es reducir la inmigración irregular a toda costa, pero el costo humano de estas medidas sigue siendo una preocupación, vamos a decir, central para defensores de derechos humanos y migrantes afectados por los cambios en las políticas migratorias. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, el testimonio publicado por el medio Univision de una familia venezolana que decidió autodeportarse. Se refleja aquí pues el costo humano detrás de esta medida. Y es que temerosos de ser arrestados por ICE y separados optaron por salir del país por cuenta propia y sin embargo pues el proceso no fue tan fácil como se pintaba. Un error los llevó a ser colocados automáticamente en un proceso de deportación tras no poder asistir a una audiencia con un juez de inmigración que tenían. Entonces eso ya los pone en falta. Su odisea de regreso los dejó varados en una isla en Panamá sin recursos y con la incertidumbre de ¿cómo continuar? Cito, me gustaría borrarles la memoria a mis hijos de este viaje, dijo la madre de la familia mientras relataba el impacto emocional que esta decisión tuvo en ellos. Su hija de 10 años, por su parte, confesó que ahora siente miedo del sueño americano y de la frontera, y su historia ilustra la dura realidad de muchos migrantes que, al optar por la autodeportación, podrían enfrentar un camino incierto y que, bueno, en muchos casos podría ser irreversible. Tomar esta opción que, como sabemos, está siendo mostrada como una maravilla. Entonces, si CBP Home
se presenta como una solución para los indocumentados. ¿Por qué expertos advierten que puede ser una trampa sin salida? Si una persona que se autodeporta podría quedar vetada de por vida, ¿qué tan real es la promesa de Trump de que podrán regresar legalmente en un futuro? Y lo más preocupante, ¿cuántos migrantes caerán en esta estrategia creyendo que están tomando la mejor decisión? Las cifras muestran que las detenciones han aumentado drásticamente, pero las deportaciones efectivas no siguen el mismo ritmo. ¿Es esto realmente un esfuerzo por controlar la migración o simplemente una estrategia para generar miedo, terror y presionar a los migrantes a que se vayan por su propia cuenta sin tomar en cuenta los riesgos que esto implica? Porque estamos hablando de seres humanos, de vida, aquí no estamos hablando de mercancías. Ya yo te voy a dar mis conclusiones al respecto. Pero antes, ¿sabías que solo en febrero de 2025, solo en febrero este podcast en total llegó a más de 500,000 de visualizaciones? Es así. Así que esta es una oportunidad única para tu empresa y tu marca de llegar a miles de personas, de usuarios de este podcast que consumen información y así apoyas este proyecto periodístico independiente. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto, vas a escribir en el asunto promo patrocinio, vas a tener un 20% de descuento el primer mes de tu primera pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. La eliminación de CBP One y la implementación de CBP Home nos dejan con un panorama claro. Trump no solo está desmontando las políticas migratorias de Biden de forma muy agresiva y sin precedentes, sino que está redefiniendo por completo el enfoque de Estados Unidos hacia los migrantes, al menos bajo esta administración y los republicanos. Lo que antes era un sistema para canalizar de forma legal el ingreso de miles de personas, ahora se ha convertido en un mecanismo que, bajo la etiquetada autodeportación, podría estar diseñado para un futuro donde la salida de migrantes sea monitoreada, forzada y utilizada para generar un efecto disuasorio. Y esto puede ser una total realidad bajo los arrestos arbitrarios que estamos viendo últimamente, las implicaciones que se le están haciendo a venezolanos con el Tren de Aragua sin pruebas y las violaciones al debido proceso que están ocurriendo con venezolanos que están deportando, por ejemplo, a El Salvador. CBP Home no es la solución que promete la administración. Podría verse como un engaño que presiona a los migrantes a irse voluntariamente con la falsa esperanza de poder regresar en el futuro a cumplir el sueño americano. Porque es que no hay una vía de regularización, porque no hay una propuesta de un trabajo de ahora que tienen ellos el Congreso y la presidencia en una reforma migratoria que permita la regularización de la gente de bien, que lo que hace es trabajar y aportar con impuestos a esta economía y gastan en el sistema económico de Estados Unidos y que no tienen delitos. Bueno, no se les está ofreciendo una regularización. Ahí están los Dreamers, que tienen DACA desde hace mucho tiempo, los tepecianos, personas que pues han estado, incluso los venezolanos somos nuevos con esto, pero hay salvadoreños y otras nacionalidades que tienen muchos años y no se han podido regularizar. No hay un camino, sino vete. La realidad es otra. Miren, la ley establece prohibiciones de reentrada, como ya lo vimos. Insisto, no lo digo yo. Las prohibiciones son de hasta 10 años, incluso de por vida, dependiendo de la falta que se cometa al entrar. Entonces, ¿en qué se basa Donald Trump para decir que podrán regresar sin problema? No hay garantías. Solo una estrategia para reducir la inmigración a cualquier costo, incluso si eso significa separar familias y criminalizar a los migrantes con la excusa de sacarlos del país y engañar a los migrantes. Porque hay que decir las cosas como son. Como ya lo han hecho con los venezolanos. Y miren, es lamentable que, como yo lo decía en el episodio de ayer, por ser menos de 0,06% del total de la población de los venezolanos, que son más de 1 millón, imagínense cuánto será ese porcentaje de más de 300 millones de habitantes que hay en Estados Unidos, etiqueten a toda una población y la criminalicen. Y si CBP Home es una vía segura y ordenada, ¿por qué están intensificando las detenciones? ¿Por qué la administración no explica con claridad las consecuencias de usar la aplicación? ¿Por qué no explican la ley de inmigración y nacionalidad?
La realidad es que la incertidumbre se ha convertido en una herramienta para vaciar el país de indocumentados sin asumir la responsabilidad de una deportación masiva. Y pongo entre comillas el indocumentados porque sabemos que hay más de 350.000 venezolanos al borde de potencialmente quedarse bajo, bueno, deportables, ¿no? Al riesgo de la deportación, con TPS. Están los que se le eliminó el paro humanitario, por ejemplo, por poner el otro ejemplo. Y son personas que entraron quizás de forma regular o se ajustaron a ley, pasaron por un background check, pusieron sus datos migratorios, sus datos biométricos, todos sus datos personales, están fichados por migración y están trabajando, tienen un socio, un permiso de trabajo, están pagando impuestos y podrían quedar al borde de la deportación también. Pero no, aquí es más fácil, funciona más criminalizar, decir que todos somos del Tren de Aragua y sembrar una matriz de odio, ¿no? En una entrevista, por cierto, que quería recordar, una entrevista exclusiva que le hice al presidente de la organización Aid for Life hace unos episodios atrás. Ustedes deben recordar si ven este podcast. Jesús Aguais, él está con sede en Nueva York. Él fue claro. El migrante debe buscar ayuda y asesorarse frente a las políticas cambiantes de esta nueva administración. El 12 de marzo me dijo lo siguiente. Veamos. Ok, primero para identificación, por favor dime tu nombre, el cargo y la organización. Jesús Hawais, presidente de Aid for Life. Bien, Jesús, desde una perspectiva de derechos humanos, vamos a retomar para darte la bienvenida para que quede grabado eso. Ya va. Jesús, muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente a este espacio, a esta plataforma. Bienvenido. Gracias. Bien, quisiera comenzar preguntándote desde una perspectiva de derechos humanos, que implica que un gobierno le niegue la entrada a sus propios ciudadanos que son deportados y más aún que están huyendo de una crisis que el mismo régimen generó. Para entender un poquito la perspectiva o el contexto de esto, sobre todo de cara a las deportaciones que está llevando a cabo Estados Unidos y pues el trato que le está dando a los venezolanos, ¿no? Bueno, las deportaciones de venezolanos hacia Venezuela, desde los Estados Unidos hacia Venezuela, mi lectura fue el legitimizar al régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos, cuando se envían a Venezuela, en ese mismo momento, eliminan el TPS para los venezolanos y les permitió al régimen de Maduro utilizar esta migración de venezolanos para hacer propaganda de que Venezuela está bien. Hubo uno de los, y creo que fue el último vuelo donde se veía que estaba la policía del régimen de Maduro llevando a los migrantes a ver a sus familiares para hacer reencuentros familiares. Entonces, el venezolano está en la peor situación porque está siendo perseguido en los Estados Unidos, ha sido enmarcado como una migración de criminales y quieren ser mandados a una dictadura como la que está llevando Venezuela. Eh, a mí no me sorprende que Maduro no quiera en este momento recibir migrantes venezolanos porque la eliminación de las licencias de Chevron tiene un impacto económico directo. Y por el otro lado, cuando ves la lectura de los Estados Unidos, donde dicen que no habían llegado a un acuerdo con el régimen de Maduro, cuando eliminan y cuando dicen que van a eliminar la licencia de Chevron, especifican que es porque el régimen de Maduro no transportó a los migrantes tan rápido como ellos esperaban. Entonces, aquí el que está en el medio y el que está realmente vulnerable es el migrante venezolano que está en los Estados Unidos. Es el migrante venezolano que está atrapado entre México y Panamá, que está tratando ahora de buscar un destino y son víctimas de la desinformación, de los abusos y las violaciones de derechos humanos. Sí,
Quería preguntarte, porque allí, hablando particularmente del tema de las deportaciones, sí, yo lo he dicho en este espacio, resulta contradictorio que tú digas que no diste nada a cambio. Se permitió una renovación automática de la licencia general 41 a principios de febrero, pero ahora parece ser que ese panorama ha cambiado porque ya la OFAC ordenó el desmantelamiento de Chevron e incluso se habla de que Trump está bueno, intentando de que otras compañías estadounidenses también cierren operaciones en Venezuela, pero como tú lo dices, como consecuencia de que el régimen no aceptó a los migrantes al ritmo que Trump estaba esperando y pues es contradictorio porque se supone que no había nada a cambio, no había petróleo por migrantes, pero los hechos parece ser que dicen otras cosas. Dentro de todo esto, ¿cómo queda, por ejemplo, el tema de los derechos humanos? Porque estamos hablando aquí de venezolanos. Aquí tuvimos acceso, por ejemplo, a familiares de venezolanos que fueron enviados a Guantánamo y que después fueron enviados a Venezuela. Pero realmente esto constituye una minoría, porque estamos hablando de alrededor de 600 personas que llegaron dentro de estos vuelos, ¿no? Pero son personas que los familiares denunciaron aquí violaciones al debido proceso, incomunicación, condiciones de salud delicadas incluso de algunos de ellos. Por ejemplo, yo me enteré de personas que ya llegaron allá, que no quisieron hablar luego porque están en shock, están teniendo que buscar ayuda psicológica después de todo el trauma y todo lo que pasaron en este proceso, ¿no? A eso sumado las personas que siguen detenidas, Jesús, porque aquí hay personas familiares de estas personas me decían, algunas ya tenían ya tiempo detenidas desde el año pasado, incluso detenidas. Hay otras que habían salido y los agarraron, pero hay otras que siguen detenidas en centros de detención en Estados Unidos, ¿no? A sumar a eso las circunstancias que estamos viviendo ahora de una eliminación del TPS, la eliminación de CBP One, que ahora se transformó en CBP Home, que ya vamos a conversar, y además de eso, el paro humanitario. Por supuesto, ya sabemos que para el TPS y el paro humanitario ya hay demandas en curso, pero hay una incertidumbre que las personas se puedan quedar al borde de la deportación. El enfoque en términos de derechos humanos sobre esto, no solamente de la dictadura que no quiere recibir a sus ciudadanos, sino lo que está pasando aquí en Estados Unidos con los migrantes. Sí, bueno, vamos a desglosar todo lo que estás diciendo acá. Ujú. Una es la situación del migrante venezolano, donde fue la bandera de demonización de la migración, que es lo que esta administración nueva aquí en los Estados Unidos ha estado trabajando y ha estado profundizando desde que está en el poder, ya son 7 semanas. El venezolano que fue deportado a Venezuela. Luego que se había dicho que se iba a apoyar a la democracia venezolana. ¿Qué es lo que vemos sucediendo enseguida? Es venezolanos siendo deportados y anuncian la apertura de Guantánamo para mandar a los criminales venezolanos. Y cuando vemos lo que sucede, no eran migrantes, criminales venezolanos, los que empezaron a mandar a Guantánamo eran venezolanos que estaban en centro de detención, la mayoría en El Paso, Texas, donde tuvieron que cubrir esa primera cuota, donde muchos de los familiares se enteraron cuando vieron a sus familiares en las noticias. Ya hoy día no se habla de Guantánamo, no se está mandando a nadie en Guantánamo. Eh, Cancelan el TPS para los venezolanos. Esperemos que las cortes se pronuncien en los próximos días. Y lo nuevo que salió ayer, que es que convirtieron la aplicación CBP One, donde entraron unos 904.500 personas, entraron, con la mayoría de ellos siendo haitianos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses. Ahora, donde ellos se autodeportan. Entonces, lo que sí tiene esta administración nueva en Washington, que nos tiene todos los días atentos cuál es la nueva noticia para poder nosotros dar la información más veraz a la población migrante, y en este caso la población venezolana, que es la que está en los Estados Unidos, que entró por CBP One, que tiene TPS, y de nuevo la migración tan numerosa que está atrapada
en Centroamérica y México. Sí, ahora, a propósito de esta crisis humanitaria y migratoria, hace unos minutos hablábamos de Chevron. ¿Tú crees que estas nuevas medidas de restricción económica realmente aporten a que pueda haber alguna negociación? Porque se habla de que Trump lo que quiere es hacer que Maduro negocie para que realmente le acepte a los migrantes, que es el interés de Donald Trump, pues retomar estas deportaciones. Pero sabemos que mientras que no se acabe, no se ataque la causa de la mayor crisis humanitaria y migratoria del hemisferio, pues la migración va a seguir, porque podemos hablar de muros, podemos hablar de deportaciones, pero mientras que siga la causa de la mayor crisis política, económica, social, migratoria, humanitaria del hemisferio, va a seguir la migración. Entonces, ¿cómo lees tú esto en términos de un potencial cambio en Venezuela? Porque si hemos visto al principio esta visita de Richard Grenell, la liberación de los rehenes, la aceptación de los vuelos de deportación, toda esta movida mediática efectista de deportaciones, todo esto, pues, de cierta forma, podría ser contradictorio. De hecho, Trump dijo en algún momento, Venezuela está haciendo lo correcto al aceptar a los migrantes deportados, y tú mismo me lo dijiste hace unos minutos, una forma de legitimar la dictadura de Maduro, pero ahora parece ser que está siendo más agresivo en términos económicos, o por lo menos con estas sanciones y lo que ha emitido la OFAC recientemente. ¿Cómo ves tú ese impacto? Bueno, es que todo es muy confuso de lo que viene Ujú. de la Casa Blanca. De hecho, el discurso del el secretario de Estado es diferente que el discurso de la secretaria de Seguridad Nacional. Eh, lo que sí sabemos es que Donald Trump su política es transnacional. ¿Qué hay para los Estados Unidos? Es la política de América primero, de los Estados Unidos primero. Eh, y en ningún momento, desde el punto de vista de la Secretaria Nacional ni de la Casa Blanca, se ha hablado de la raíz de la migración venezolana, que es el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. El único que ha hablado eso es el secretario de Estado, donde su voz cada vez ha sido más silenciada, ¿no? Donde cuestiono cuál es el rol realmente del secretario de Estado, y le doy el beneficio de la duda que sí pienso que le importa la democracia en Latinoamérica, pero su capacidad de realmente tener un impacto y hacer incidencia dentro de las políticas de los Estados Unidos cada vez vemos que es menor. Y esto es verdad en su rol con Ucrania, con sus posiciones, cuando vemos al secretario de Estado, su posición en el 2016-17 sobre Ucrania, y como lo que está diciendo ahora, no es consistente. O sea, realmente es totalmente lo opuesto. Eh, que nos toca estar muy atentos. Aquí nuestra posición como defensores de derechos humanos es asegurar que las personas son protegidas, que las personas no se incriminen. La invitación es estar atento a todas estas nuevas políticas que está sacando la Casa Blanca diariamente, como en este caso la que salió ayer de convertir el CBP One, esta aplicación que permitió que la data nos muestra cómo en 2024 CBP One ayudó a tener una migración ordenada, donde se sabe dónde están las personas. Ahora convertirla el CBP Home, donde al venezolano realmente lo pone en una situación aún más vulnerable. Así que recomendamos a las personas que si no tienen un lugar para ir, si no es que tienen familiares en México, si no es que pueden pedir asilo político en otro lugar, háganlo aquí en los Estados Unidos, busquen organizaciones como las nuestras aquí en Nueva York, en Aid for Life, llámenos para que Ujú. nuestro equipo legal pueda ver si ustedes pueden pedir asilo, busquen asistencia para, para ver cuáles son las otras opciones. Lo más importante es que si entraron aquí legalmente, que esto es lo contradictorio, ¿no? Les dieron permiso del CBP One donde tienen un permiso de trabajo, así que eso no les elimina que ustedes pueden tener, los que nos están escuchando, un caso de asilo
busquen en todas las ciudades de los Estados Unidos, hay organizaciones de derechos humanos, organizaciones que trabajamos con migrantes, que los podemos asesorar para que ustedes puedan tener una información veraz. Lo cierto es que esta historia no termina aquí. Trump sigue teniendo 4 años para implementar sus políticas y si algo nos ha demostrado en el pasado es que no se detiene ante la polémica. ¿Hasta dónde llegará con esta agenda migratoria, sobre todo ahora que hay un fuerte ataque por parte de Donald Trump y el Ejecutivo al sistema judicial, que es un sistema independiente, que es lo que garantiza independencia de poderes, y por lo menos que se maneje independiente el Poder Judicial, a pesar de que hay jueces conservadores y hay jueces más liberales? ¿Habrá una nueva medida aún más radical? ¿Va a detener la justicia a Donald Trump? Además, recordemos que Donald Trump tiene 4 casos criminales encima. Bueno, uno de esos fue desestimado, ¿no? De los cuales al menos en uno de ellos fue declarado culpable como criminal convicto. ¿Qué va a pasar con el futuro de los migrantes en Estados Unidos y de los venezolanos particularmente? Que ahora no es fácil ser venezolano en estos momentos. Qué difícil nos ha tocado a los venezolanos con una dictadura criminal violadora de derechos humanos y ahora siendo perseguidos por un gobierno que en teoría debía apoyar moralmente desde principios y valores a los venezolanos que estaban huyendo de esa dictadura criminal que tanto rechaza en discurso el gobierno Donald Trump y los republicanos. En este espacio vamos a seguir informando con un periodismo para confiar. Amigos, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta a este episodio y pues activar la campanita, porque cuando activas las notificaciones, las campanitas, te llegan los episodios y no te pierdes nada. Si estás fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y super gracias y sumarte a nuestro Patreon. Hazte nuestro patreonero informativo, como lo hemos llamado, para que me ayudes a combatir la desinformación con acceso temprano a temas exclusivos. Yo te voy a dejar el enlace en la descripción y en los comentarios y aquí arriba para que te hagas miembro. Y aquí en pantalla también se escribe patreon.com/Ricardo lo dice, patreon.com/Ricardo lo dice. Únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico independiente. Abajo en la descripción de este episodio, por cierto, también les estoy dejando una lista de recursos para migrantes que incluye a organizaciones que prestan asesoría legal y datos útiles en casos de redadas, como además como una tarjeta que ustedes pueden imprimir en cartulina o la plastifican y la tienen en su tarjeta por si les cae la migra y simplemente se callan, entregan la tarjeta, la dan y ya ahí están sus derechos constitucionales, porque aunque usted esté en un proceso de asilo, o tenga TPS o esté indocumentado, tiene derechos. Así que usted se calla, le da la tarjeta y pues de esa forma pueda sacarle el mayor provecho a estos recursos. Además, hay información de contacto también para reportar si tienes un familiar venezolano que crees que haya sido deportado a El Salvador, que es importante escribirle cuanto antes para que puedan ayudarte con este caso de acompañamiento necesario. Ahí está, por ejemplo, los contactos del centro de Robert L. Kennedy, que es un centro de derechos humanos que está haciendo una labor de recopilación de testimonios para hacer incidencia en el Congreso y además ante otras organizaciones. Y también de Juntos y Libres, otra organización que trabaja de la mano de ACLU, que es la que está demandando a Donald Trump en este caso. ¿Saben la orden que el juez Boasberg le puso de que no podía deportar a los venezolanos a El Salvador y que ellos dicen que no la violaron porque ya el avión había arrancado todo esto? Pues bueno, esa demanda como tal que tiene encima la está llevando la ACLU, y Juntos y Libres es una organización que, a pesar que no está involucrada en este caso legal, está apoyando con la recopilación de testimonios que puedan servir directamente a la organización que está demandando a Donald Trump, y todo esto es un aporte a que estos casos puedan resolverse. Recuerda que Ricardo lo dice migrando está saliendo de lunes a jueves, manteniéndote informado con todos los cambios migratorios relevantes en Estados Unidos, y algunos domingos incluso estamos teniendo episodios dominicales, domingueros. Así que, por cierto, este domingo quiero aprovechar la oportunidad de promocionar, vamos a tener a la abogada Carlota
Isabel Carlota Roby, que es un episodio especial que va a estar muy bueno, hablando del ataque de Donald Trump al sistema judicial, ya lo mencionamos hace unos minutos, al sistema judicial de Estados Unidos y de migración de venezolanos que huyen de la dictadura de Maduro, y vamos a hablar de la intención de la dictadura de imponer una narrativa supuestamente defendiendo a los migrantes para lavarse la cara, que fueron deportados a El Salvador, y pues qué hay detrás de esto. Esto y más en este episodio especial número 37 de este domingo. Lo ves con calma, en casa, en familia. No te lo pierdas. Por aquí les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Ricardo lo dice en las redes sociales, y si tienes algún tema que quieres que toquemos, déjamelo aquí en los comentarios. Siempre los leo. Así que pendientes, porque yo siempre les digo, miren, vamos a tratar de ser más empáticos con el mundo. De esa forma, informémonos, vamos a empoderarnos y vamos a comprender. Cuando nos informemos podemos tener más empatía y lanzar menos odio. Así que por eso yo siempre les digo, más empatía, menos odio. Nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.